ahora pongan atención, sobre todo los adultos mayores, porque vamos a hablar de la alimentación saludable en invierno. Y quien nos va a explicar aquello es nuestro inmunólogo, que vino de cocinero el día de hoy. No, lo cual no es casualidad. ¿Cómo está, doctor Oscar Venegas? Nosotros pensamos que nos venía a cocinar. Venía listo. No, solamente a mostrar, digamos, ¿eh? Pero bueno, también vino para poder explicarnos esto tan importante que, bueno, la alimentación puede también prevenir muchas enfermedades, sobre todo en invierno y en la tercera edad. De hecho, digamos, uno de los factores más importantes dentro de la salud es, sin lugar a duda, lo que comemos. Alguien dijo, por ahí, no sé, hace un tiempo atrás, no solo somos lo que hacemos con lo que hicieron de nosotros, sino que también somos lo que comemos. Claro. Y sobre todo en una época en la cual se suscitan más eventos infecciosos respiratorios. Hay un modo de alimentarse que no necesariamente va a caer en excesos, digamos, de gastos, y que enfocado adecuadamente con uso de recursos que tenemos en nuestras ciudades, en nuestros pueblos, es posible, digamos, tener una alimentación saludable para el periodo del año. Bueno, doctor, también, bueno, no es más que conocido que la tercera edad es bien cercana también a quizá productos más caseros, no tanta comida chatarra, comida rápida, y eso también sería un gran aporte. Claro, en general, digamos, los excesos de la juventud hay que irlos aplacando con los años, ¿no? Especialmente en la parte alimentaria, y en lo que se refiere fundamentalmente al consumo de grasas saturadas. Grasa de origen animal, ¿no? En general, digamos, en el ámbito de los lípidos, de los aceites, preferiría aceite de tipo vegetal, ojalá aceite de oliva. Pero hay aspectos centrales que quisiera plantearle. Uno de ellos es el modo de alimentación, ¿eh? Ya. Hoy en día tenemos un modo de alimentación de la modernidad, digamos, ¿eh? Que es bastante desadaptado a nuestra realidad como especie, ¿eh? Los horarios también están totalmente... Absolutamente. O sea, no hay horario de comida. No se respeta el desayuno, por ejemplo. Muy poca gente tiene la costumbre de tomar un buen desayuno, especialmente hay gente que trabaja. Se va y pasea el desayuno y dice, no, yo tomo en el trabajo. Eso no es desayuno, ¿eh? Lo que va a hacer ahí va a ser un tentempié nomás, y va todo estresado, ¿eh? No va a levantarse en la mañana y comer en forma agradable. Y el otro aspecto, ¿no es cierto?, que tiene que ver en esto es una alimentación que genere una digestión adecuada, ¿no? Porque lo que uno come, ¿no es cierto?, claro, va a entrar a un proceso digestivo en nuestro organismo. Y ese proceso digestivo puede tener dos grandes características. Putrefactivo, o sea, de generar putrefacción a nivel digestivo, ¿no es cierto?, y por lo tanto ir generándonos toxinas, ¿eh? Esas toxinas se van a absorber. Al absorber, ¿no es cierto?, pasan a nuestro torrente sanguíneo y van complicándonos en una serie de aspectos, especialmente en lo inherente a la inmunidad, fíjese. O sea, está estudiado que la digestión putrefactiva, por decirlo así, genera alteraciones inmunitarias no solamente en el momento, sino que a largo plazo. Y la idea en esto, ¿no es cierto?, es cambiar algunos aspectos de la alimentación con el objeto de generar una alimentación más fermentativa. Entonces, doctor, nos vamos manos a la obra, explicaciones, ejemplos para que todos estén muy atentos. Bien simple, en aspectos de cambiar el modo de digestión, ¿ya?, fundamentalmente en base a frutas y verduras. Ahora, gente dice, no, pero las proteínas, digamos, son de las carnes, ¿eh? No necesariamente. Las leguminosas, los protos, ¿eh?, tienen un alto contenido proteico, ¿eh? Y no siempre se difunde eso y se les mira como si fueran solamente un acompañamiento, pero pueden ser aspectos centrales de nuestra alimentación. Que se puede dar en ensaladas, que se puede dar en platos de fondo. En una variedad enorme de alimentación. Y el otro aspecto, ¿no es cierto?, es el uso de algunos elementos que están en nuestra economía familiar, ¿no es cierto? Me refiero fundamentalmente a la cebolla, ¿eh? El uso de la cebolla, ya sea en ensaladas o ya sea, digamos, adicional en una alimentación, es importante porque junto con el ajo, ¿no?, ¿no?, hoy en día se le reconocen propiedades, sin lugar a dudas, que las han clasificado como soporte o como un aporte de micronutrientes, ¿no?, que son inmunoestimulantes. Ahora, lo que estoy diciendo no es una tontería, está investigado. No, es real, investigado dentro de el efecto protector que se ha logrado con el consumo de ajo, por ejemplo, cebolla, ¿no?
Es cierto que uno puede decir, no, pero es poco elegante, pero resulta que depende cómo lo vaya a preparar. En general, las verduras, en general, digamos, los vegetales, en lo posible cocinarlos al vapor. Evitar la cocción así a fondo, esta que queda churrascado, no, pierde muchas propiedades. Y que quede como al dente, que quede con... Al vapor. Al vapor, digamos, con un fuego lento, se puede poner, digamos, el tostador entre medio, que no quede tan, que no se queme en general. Eso en lo que es ir tornando una digestión putrefactiva a una digestión fermentativa. La digestión fermentativa tiene ventajas enormes, fíjese. Una de ellas es que genera la producción de inmunonutrientes, o sea, nutrientes que están involucrados en la respuesta inmune. En el soporte. Doctor, pero tengo una consulta. Estos productos son muy buenos y todo. Con respecto a las legumbres, muchas veces también hemos escuchado que esto hincha, que puede producir un problema. Esto sería cómo se prepara. Uno, cómo se prepara y depende con lo que combine. Si combina, por ejemplo, legumbres con carnes muy pesadas, con carnes rojas, aunque sean carnes magras, obviamente la digestión va a ser un proceso muy lento. Por otro lado, pasa un aviso, digamos, en la comida, o sea, cuando va a comer, ya sea el desayuno o el almuerzo, si va a ingerir agua, ingírala antes o después, no durante, porque si ingiere agua durante la ingestión de alimentos, lo que va a hacer, va a diluir el ácido gástrico, ¿ok? Por razones obvias, incluso agua, aunque es muy beneficioso el agua, pero no durante el proceso de estar ingiriendo alimentos. ¿Por qué? ¿Cuál sería el problema si se hace? Porque va a retardar el primer paso de la digestión. El segundo paso, el primero es en la boca, recordemos la masticación, ¿no es cierto? Y la salivación. Y el segundo paso es el ácido gástrico, lo va a diluir. Entonces, claro, sería mejor al principio o cuando se termina de comer. Claro, hay errores que se cometen y se siguen cometiendo. Uno de ellos, por ejemplo, es ingerir agua cuando está ingiriendo una mezcla, por ejemplo, de legumbres y carne. Eso obviamente le va a dejar una saturación digestiva de gases más o menos. Claro, entonces ahí serían los problemas. Ahora, el interesante en esto es mantener el soporte de nutrientes. O sea, no que sea una campanada de un día, ¿no es cierto?, sino que tener una constante. Y aquí pasa un aviso en una región, ¿no es cierto?, y en un área geográfica donde vivimos nosotros, acá, en la 8ª región, en el delta del Biobío, tenemos mar y tierra. O sea, no irse solamente con una alimentación adecuada, una alimentación basada en pura carne. No. Tenemos la diversidad de peces, por ejemplo, de peces de agua fría, que son enormemente beneficiosos para nuestra economía digestiva. Ahora, el punto acá, algo que lo estaba mirando con bastante apetencia. Están todos muy preocupados de este alimento. Estos son los frutos secos. Los frutos secos. Los frutos secos son un soporte muy bueno, no solamente en el ámbito de mejorar la digestión, sino que en el soporte de micronutrientes, ¿no? Pero hay que saberlos comer, sí, porque no se pueden comer en exceso. Fundamentalmente, claro, o sea, se supone que es algo que va acompañando a la alimentación, no es la parte central. Ahora, si se quiere comer un paquete entero, va a tener que tener las consecuencias de una digestión más lenta. Ahora, el aspecto central en esto es la utilización de elementos alimentarios, ¿no?, que están disponibles. O sea, cuando uno piensa en una buena alimentación o una alimentación que favorezca nuestra inmunidad, sobre todo en la tercera edad, no hay que ir en pos, ¿no es cierto?, de alimentos extraordinariamente complejos, ¿no? Basta muchas veces ir a la Vega o ir a la feria del barrio. En todos nuestros barrios prácticamente hay ferias libres, ¿no es cierto? Y todos sabemos el día en que están cerca, ir a la feria, comprar alimentos, sobre todo en lo que es frutas y verduras frescas. Y también la mantención de los alimentos es fundamental, quizás no ponerlos directamente donde haya luz del sol, mantenerlos a una temperatura... Exacto, si es una, digamos, una pasada a la Vega o a la feria una vez a la semana, no comprar alimentos para 15 días, o sea, compra los alimentos que va a consumir en la familia durante esa semana, y los puede preservar perfectamente en el refrigerador. Quizás no congelarlo porque pierde algunas propiedades, sino que frescos y sellados, digamos, para que no tomen olor en el refrigerador con otros alimentos. Es un cuidado que es básico. O sea, aquí hay dos aspectos a cuidar en este sentido, Joana. Uno es la calidad de la alimentación, ¿ya? No solamente para tener un buen soporte, digamos, de nutrientes, sino que también tener un buen soporte inmunitario. Y el segundo aspecto, ¿ya?, sin lugar a dudas, ¿no es cierto?, es la calidad organoléptica, o sea, que estos tengan sabor.
el sabor de la mayoría de los vegetales, digamos, que consumimos se pierde en una cocción muy intensa. Por eso tiene que ser una cocción fundamentalmente al vapor, suave. Si lo va a cocer o, de preferencia, digamos, crudo. Claro. Doctor, en la tercera edad igual se pierde mucha fibra muscular, también estos tipos estas fibras se pueden también comer a través de la fruta y la verdura. Por supuesto. ¿Cómo se puede recuperar? ¿Cómo hacer esta nivelación? La estructura nuestra corresponde a un soporte de proteínas, ¿no es cierto?, de minerales, calcio, hueso, ¿no es cierto? Ahora, el soporte proteico, y eso quería destacar el tema de los frijoles, digamos, no centrarse exclusivamente en carnes rojas. También existen, ¿no es cierto?, mariscos que dan soporte nutritivo de proteínas, pescados y legumbres. Y frutos estas secos. también tienen proteínas en una cantidad abundante. Sí, lo tenemos, está muy rico. No. ¿Ya? Pero Ahora, por eso digo, ¿cuál sería la cantidad ideal? O sea, estoy hablando de quizás no comerse, porque los venden en paquetitos. Entonces, ¿cómo distribuirlo? lo interesante no es hacer una llenada con algo, sino que tenga una alimentación variada, variada, que parta con un soporte, ¿no es cierto?, de ensaladas, ¿no es cierto?, de vegetales frescos, frutas, ¿no? Las frutas ojalá diferirlas un poco de la alimentación, más gruesa. Dejarla como postre. Pero más alejadito. Ah, perfecto. Más alejadito. ¿Y por qué es la distancia? Para darle preferencia a que la digestión más pesada, digamos, ocurra rápidamente, ¿no? Porque si no la va retardando. O sea, lo que hay que fijarse es que el proceso digestivo es un proceso, no es un bolsazo de comida, digamos. Y en este proceso hay un aspecto que hay que fijarse y lo plantearía desde ya: disfrutar la alimentación. Disfrutar la alimentación con los 5 sentidos, no solamente el sabor, los aromas, la visión de la alimentación, la textura, lo crocante de un alimento. O sea, realmente hay muchísimo que uno puede disfrutar y adicionar al simple hecho de estar ingiriendo alimentos, porque no solamente el cerebro se alimenta de las ideas, se alimenta fundamentalmente de los estímulos que le provoquemos, y esos estímulos, en lo posible, tienen que ser agradables, porque si no el asunto se transforma en algo muy complicado. Ahora uno dice, la vida moderna, comillas, gira de forma muy rápida, ¿no? Pero cuidado, ¿no? Quererse girar rápido y ese aceleramiento, siempre la zanahoria va a estar a 2 metros. Claro. Ocupe ese primer lugar de tener un buen soporte nutricional. Y en segundo lugar, dentro de ese soporte nutricional, sin lugar a dudas, la variedad alimentaria es fundamental. Bueno, y esta información también es ideal que no solamente lo maneje el adulto mayor, en este caso que nos estamos hablando, la familia. En general, porque muchas veces en una casa el adulto mayor no es el que cocina, sino que es o la hija o alguien, o una cuidadora, y ellas tienen que estar muy, muy claras en este aspecto. Exacto, o sea, una alimentación adecuada y saludable para el invierno implica una variedad de alimentos, no sesgarse solamente en, qué sé yo, por decir algo, papas fritas y hamburguesa y carne, y papas fritas y hamburguesa, y no, es cierto que eso puede ser rápido, pero causa mucho daño, ¿no? Causa mucho daño porque son grasas, ¿no es cierto?, que se procesan muy lentamente, pero además provocan daño a nivel circulatorio, hacia el nivel de nuestra circulación. Sin embargo, una alimentación en la cual no olvidarse que los vegetales contienen proteínas. Es un aspecto que suena un poco extraño, pero tienen proteínas. En alguna casa todos los lunes hay legumbres, que no se pierda esa tradición. Por ejemplo, sí. ¿Cuántas veces a la semana legumbres? ¿Solamente los lunes o podría ser 2 o 3 semanas? Es que puede ir variando. En general, por eso que la invitación es que la persona o la familia vaya a la Vega, por hacer propaganda, o a la feria del barrio, claro, ¿no? Y disfrute de un momento de comprar una variedad de alimentación, no sesgarse, ¿no? Quizás, claro, con todo respeto a los supermercados, ofrecen un conjunto de alimentos en un bodegón grande, ¿no? Pero no tiene, fíjese, la misma chispeza como hacía nuestro futbolista. No tiene la conservación es muy importante. Claro, que un alimento fresco, ¿no?, traído del campo, traído de las caletas, los pescadores, obviamente es distinto.
a un alimento que está congelado quizás cuántos meses. O sea, ahí es donde un poco va el tema. Bueno, nos quedamos entonces, doctor, con ese consejo. Le agradecemos también la variedad. Fue una puesta en escena, en realidad. Nosotros pensamos que iba a entrar a cocinar, venía a sorprendernos, pero es para también graficar un poco. No, en lo personal, no, yo cocino, creo que no lo hago tan mal. Ahora, ese aprender a cocinar fue heredado de la familia. ¿No ven? También hay que preocuparse de eso. Y hay una reliquia de la familia, esta me la regaló mi madre. Un clásico que lo pueden encontrar en cualquier casa. Doctor, que tenga muy buen día y muchas gracias por estar con nosotros. Chao, un agrado.